Hola chicos, buen día a todos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de un tipo de palabras que es muy especial porque lo utilizamos muchísimo, es casi que el corazón de todas nuestras oraciones y estamos hablando de los verbos. Para esto vamos a hacer dos videos. En este video que vamos a hablar acerca de cómo se clasifican los verbos y por qué esa denominación, esa clasificación de cada uno. Y en el próximo video vamos a ver de qué manera es la flexión verbal que se da en este tipo de palabras. Espero que estén todos muy bien, que sigan cuidando, a pesar de que ya las medidas del aislamiento sanitario son cada vez menos y menos restrictivas, que se sigan cuidando porque el virus sigue estando y como vemos lo que está pasando en Europa, hay un rebrote, o sea que todavía tenemos que tener mucho cuidado hasta que haya por fin una vacuna o una solución a esta pandemia. Bueno, ahí vamos con la intro, empezamos. Bueno, entonces para empezar vamos a hablar de que los verbos es un tipo de palabras, así como los adjetivos o los sustantivos, de los que ya hablamos en otros videos. Hoy vamos a hablar de los verbos. Los verbos se pueden clasificar en tres clases. Los verbos que vamos a conocer como transitivos, intransitivos y copulativos. O sea que cada verbo va a pertenecer a una de estas clasificaciones. Es como que todos fueran a Hogwarts y cada uno tiene una casa y no pueden pertenecer a otra, pero pueden tener aspectos de otra casa. Bueno, va a suceder lo mismo. Vamos a clasificar los verbos en transitivos, intransitivos o copulativos, pero eso no quiere decir que en alguna ocasión especial y con la flexibilidad que tiene nuestro idioma, algún verbo no pueda tomar aspectos de otra de estas clasificaciones. Pero en principio lo vamos a ver siempre en contexto de la oración. De esa manera vamos a poder entender cómo es que está trabajando nuestro verbo. Entonces, en primer lugar dijimos que tenemos verbos transitivos. Y vamos a hablar antes cuál es la importancia de poder aprender a clasificar los verbos. Nosotros cuando analizamos sintácticamente es para poder entender cuál es el sentido y la estructura lógica en la cual el idioma español, ¿sí?, maneja o se construye. Esto nos va a ayudar tanto para otros idiomas, cuando aprendamos idiomas extranjeros, porque un verbo transitivo se va a comportar de la misma manera en el idioma español, en alemán, en inglés, en latín, en griego o casi que en cualquier idioma que se les ocurra. Entonces aprender de qué manera se comportan en nuestro idioma nos va a poder permitir también en un futuro o en este momento que están estudiando una lengua extranjera, seguramente que sea el inglés, de qué manera esos verbos, ¿sí?, se pueden conectar o de qué manera esos verbos se comportan de la misma manera en otro idioma. Por eso es la importancia del análisis sintáctico, para comprender de qué manera nosotros utilizamos nuestro lenguaje y teniendo en cuenta cómo se utiliza en nuestro idioma, podemos llegar a entender con las diferencias estructurales, obviamente, cómo eso mismo se puede expresar en otro tipo de idiomas. Entonces, nosotros a la hora de clasificar un verbo, vamos a poder decir que teniendo la información de ese verbo, vamos a poder entender cuáles son aquellas estructuras sintácticas que el verbo admite o no admite. Cuando nosotros decimos que un verbo es transitivo, lo que estamos diciendo es que la acción que realiza ese sujeto o que se desencadena en ese sujeto va a transitar por el verbo y que esa acción va a ser depositada en un objeto o una persona. Por eso el verbo es transitivo, porque la acción transita desde un sujeto, que es el actante, hasta un objeto o una persona, que es el que se ve afectado por esa acción. Entonces, todos los verbos transitivos van a tener la cualidad de que van a tener un objeto directo. Este objeto directo, en la mayoría de los casos, va a estar escrito dentro de nuestra oración y en una menor medida no va a estar escrito porque se sobreentiende. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el verbo cocinar. Hay una persona que es la que cocina. Lo que cocina es lo que se va a ver afectado por la acción. Entonces vemos cómo esa acción transita desde que la hace el sujeto, por ejemplo, yo cocino, milanesas. Las que se ven afectadas por mi acción de cocinar son las milanesas, que al fin y al cabo son las que son cocinadas. El verbo transitivo cocinar, entonces, lo que me está indicando es que la acción de cocinar, que comienza conmigo, que soy el actante, la persona que realiza la acción, van a terminar influyendo o van a recaer sobre un objeto o una persona. ¿Qué es lo que sucede? Con el verbo cocinar, a veces no es necesario poner el objeto directo, porque por ejemplo, si yo digo cocino, comida, bueno, obviamente no podría cocinar otra cosa. En el caso de que no fuese comida, ahí es el lugar en donde lo tendría que aclarar. Entonces, en alguna oración yo puedo decir, yo cocino todos los domingos.
Entonces el objeto directo se encuentra, no se encuentra escrito, pero se sobreentiende. Y como se sobreentiende, no es necesario decirlo. Lo mismo va a suceder cuando vamos a ver con la flexión verbal, con la primera y la segunda persona, en el caso de que no es necesario colocarla dentro de la oración, porque ya solo el verbo nos informa de quién estamos hablando. Entonces, los verbos transitivos son aquellos verbos que tienen como cualidad un objeto directo. La cualidad de poseer un objeto directo es esta función en la cual el sujeto transita la acción sobre un objeto o una persona. Una manera fácil de saber cuál es un objeto directo, bueno, vamos a ver dos maneras. La más fácil de todas es tener un diccionario, ir a buscar el verbo. Por ejemplo, voy a buscar el verbo cocinar y en mi diccionario va a decir cocinar y al lado va a aparecer la sigla TR, que quiere decir transitivo, o si el verbo fuese intransitivo, INTR o COP, COP, si fuese copulativo. Esa es la mejor manera de saber a qué familia pertenecen cada uno de estos verbos. ¿Qué ocurre? No siempre tengo un diccionario a mano o no siempre nos van a dejar tener un diccionario a mano para un examen. Entonces, una forma fácil de poder saber si un verbo es copulativo o no es hacer esto. Tomo mi verbo, por ejemplo, cocino, y delante vamos a poner un pronombre que sea de objeto directo, como el pronombre lo, para no confundirnos. Entonces, si ese verbo admite el pronombre lo, estamos frente a un verbo transitivo y sabemos que va a haber un objeto directo que puede o no estar escrito, pero que tiene que estar por lo menos implícito en esa oración. Si no admite ese verbo lo, estamos frente a un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos, a diferencia de los verbos copulativos, son verbos en donde esa acción no transitan hacia un objeto o una persona. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, el verbo viajar. Yo pongo un verbo como viajo, yo viajo. ¿Puedo decir lo viajo? No, no es posible decir lo viajo. Entonces, en este caso me voy a dar cuenta que estamos frente a un verbo intransitivo. Colocando este pronombre lo y sin cambiar el verbo y solo codeándonos con el pronombre y con el verbo, vamos a poder tener una idea de si este verbo admite o no objeto directo y de esa manera clasificar nuestro verbo en verbos transitivos o intransitivos. ¿Qué va a ocurrir con los verbos copulativos? Bueno, los verbos copulativos van a poder cumplir esa función un sustantivo o un adjetivo. Entonces, si yo por ejemplo voy a usar el verbo ser, ¿sí? Y vamos a decir Esteban es no tiene ningún sentido, excepto que le coloquemos algo después. Esteban es el primo de Juan, ¿sí? O por ejemplo, el verbo parecer, ¿sí? Juliana parece aburrida. O Juliana parece que está bien. O sea, Juliana parece solo, no tiene ningún sentido. Es necesario algo más que complete esa oración. Entonces la única forma de poder entender bien cómo clasificar y nunca confundirnos de qué manera clasificar estos verbos es memorizándonos los verbos copulativos que son muy poquitos. Ser, estar, parecer, semejar y yacer. Y por otro lado, haciendo esta prueba y colocando delante del verbo conjugado, siempre lo vamos a conjugar, el pronombre lo, que es un pronombre de objeto directo. Si el verbo admite ese lo, quiere decir que ese verbo es transitivo. Si no admite el lo, quiere decir que ese verbo es intransitivo. Teniendo la información de si el verbo es transitivo, intransitivo o copulativo, vamos a saber qué esperar en el resto de la oración, siempre que estemos hablando de colocar estructuras sintácticas, ya sea un objeto directo, un predicativo subjetivo obligatorio, un objeto indirecto o alguna especie de circunstancial, ¿sí? Siempre lo más importante de nuestra oración, que nos va a hacer entender quién es el sujeto y qué otras funciones sintácticas vamos a tener dentro de esa oración, toda esa información nos las va a dar nuestro verbo. Por eso es importante siempre reconocer el verbo y clasificarlo. Y de esa manera vamos a poder entender bien de qué manera poder realizar o estructurar esa oración. Espero que les haya quedado claro y después vamos a hacer ejercicios para que puedan ir entendiéndolo. Realmente es un tema bastante simple y si no siempre, como les digo, pueden tener al alcance de la mano un diccionario o googlear la palabra y al costado les va a aparecer si el verbo es transitivo, intransitivo o copulativo. Bueno chicos, espero que les haya sido útil y que con esto puedan empezar a realizar todas las actividades. Como siempre, si tienen alguna duda las pueden dejar en comentarios o en los foros de alguna de sus clases virtuales. Espero que sigan todos muy bien y ahora tenemos un video más de la segunda parte de verbos que va a tener que ver con la flexión verbal. Chao, hasta luego, gracias.